Bueno, aquí tengo la última adquisición, me ha llegado esta mañana y es el GPS Garmin 1000. Me he decidido por comprarme el GPS, ya lo tenía pensado en comprarlo hace tiempo, pero bueno, me he decidido a comprarlo ahora para poder preparar bien la próxima temporada, para poder aprovechar los entrenamientos porque me he cogido el Garmin 1000 Pack que lleva el sensor de cadencia, sensor de velocidad y pulsómetro. Y aparte porque esta temporada va a haber una prueba, que en otro vídeo ya diré qué prueba es, que voy a necesitar algo para navegar. Ahí lo dejo, en otro vídeo ya anunciaremos qué prueba es. Pero bueno, en principio no iba a ser este el GPS, porque compré hace un par de semanas un Garmin 820, pero al final al final, el primer día que llegó lo cogí en la mano y es realmente pequeño. La pantalla es de 2,3 pulgadas, la del Garmin 1000 es de 3 pulgadas, esos son 2 centímetros, que tampoco es mucho, pero es que la veía muy pequeña. Así que lo devolví y he decidido comprarme pues el 1000. Diferencias entre el 820 y el 1000. La que se ve a simple vista es el tamaño de la pantalla. Y luego, a favor del Garmin 1000, el Garmin 1000 lleva ranura para meter una tarjeta micro SD. Y el 820 no la lleva, es la memoria, no sé si lleva 8 o 16 gigas, creo que 16, ahora no me acuerdo bien. Y aquí le puedo meter una tarjeta y ampliar la memoria para meter mapas, guardar más rutas y demás. Así que no iba a ser este porque no pensaba en lo de la ranura realmente, pensaba en que el otro sería más compacto, pero sí que es más compacto, pero la pantalla es más pequeña. Entonces, por un poquito, al final lo devolví y me decido por quedarme este. Así que vamos a ver lo que lleva. La caja, como veréis, es muy pequeña, va todo aquí metido. Y lo que nos encontramos en la caja es primero el GPS. El GPS, hay gente que le parece que es un poquito grande. Para mí no me importa el tamaño, porque realmente lo que me resulta importante es la pantalla. He leído que de batería va un poquito más justo que el 820, pero bueno, a más pantalla en principio un poquito más de consumo. El tamaño, como veréis aquí, esto es un iPhone 5, más o menos es muy parecido. Es un poquito más chiquitín. Como tuve en la mano el 820, sí que os diré que el 820 es un poquito más ancho. No mucho, pero un poquito más. Pero bueno, este es el aparato. Por aquí tenemos el sensor de velocidad. Ya incorpora los nuevos sensores de Garmin. Este sensor va en la rueda de atrás en el buje. Y como ahora veremos, igual que el sensor de cadencia, es un único sensor que lleva dentro un giroscopio y no lleva como llevaban o como llevan los cuentakilómetros, un imán. Entonces esto hace que solo con un aparatito podamos tener el sensor sin tener que tener el sensor de velocidad, el sensor de cadencia y los imanes para que vaya contando. También viene el sensor de cadencia, este va atado a la biela con estas gomas que trae aquí. Trae 3 gomas, dependiendo del tamaño de la biela, pondremos una o pondremos otra. Luego trae dos soportes para la potencia, para el manillar, con sus gomas. El soporte sería aquí, donde iría encajado el GPS. Queda ya tal que así. Y lleva varias gomas de diferente tamaño, dependiendo del tamaño de la potencia, pues pondremos unas o pondremos otras. También nos trae un soporte para el manillar. Este lo podemos poner hacia adelante o hacia detrás,
Yo en principio tengo pensado ponerlo hacia atrás porque al tener una potencia corta en la bici, la potencia no da el suficiente espacio como para poner el GPS directamente en la potencia con el otro soporte. Entonces tocará meter el GPS aquí y meterla y poner el soporte hacia atrás. Aparte el soporte trae la cinta para poder atarlo y sobre todo en bicicleta, carretera no importa mucho, pero sobre todo en montaña, al tener mucha vibración siempre es bueno atarlo por si acaso o al caer algún golpe lo giráramos y se saliera, por lo menos para no perderlo. Aparte trae el cable para conectarlo al ordenador y la cinta para la frecuencia cardíaca. También trae aquí dentro, bueno, esto es la garantía y el manual de instrucciones, que bueno, supongo que sea intuitivo, pero tocará leerlo o ver al menos cómo se conecta y demás. Así que todo esto es lo que viene dentro de la caja del Garmin 1000 Pack. Hay otro Garmin que no es el Pack, que solo te viene el aparato, pero bueno, al principio ni me planteé comprarlo porque realmente la diferencia de precio no vale la pena. Si compras los sensores sueltos te sale mucho más caro. Entonces vale la pena cogerse el pack, salvo que tengas ya los sensores de algún modelo anterior o tengas algún sensor, por ejemplo, del Bicool, que también es compatible. Siempre que tengan la conexión ANT o Bluetooth van a poder ser compatibles con el Garmin 1000. Así que todo esto es lo que trae la caja del Garmin 1000. Más adelante, cuando lo pruebe, ya haré una especie de review, a ver qué tal me va, qué me gusta, qué no me gusta, o si me acoplo, si no me acoplo, porque realmente es el primer GPS que tengo para bici y no sé cómo irá. Espero que vaya bien, pero bueno, ya os iré contando.